Amén. Gracias, mi hermano Leo. Vamos a recibir a nuestro hermano David Carvajal Díaz, quien es pastor de nuestra iglesia. Adelante, mi hermano David. Gracias, hermano Mario. Gracias, hermano Leo. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busquen la palabra del eterno Dios, el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 41, del verso 8 al verso 27. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. Y vamos a darle lectura del verso 8 al verso 27. Para dar inicio a nuestro estudio en esta tarde. Isaías capítulo 41 del verso 8 al verso 27. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los extremos de la tierra, y de sus principales te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te hace de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y esparcirálos el torbellino. Tú, empero, te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Secóse de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En los altos abriré ríos y fuentes en mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de aguas y en manaderos de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas. Pondré en la soledad hayas, olmos, álamos juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, que el Santo de Israel lo crió. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Exhibid vuestros fundamentos, dice el Rey de Jacob. Traigan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería
y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois de nada, y vuestras obras de vanidad y abominación el que os escogió. Del norte desperté uno y vendrá. Del nacimiento del sol llamará en mi nombre y hollará príncipes como lodo, como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un portador de alegres nuevas. Amén. El título de la meditación de esta tarde, la profecía bíblica. Estamos iniciando un nuevo ciclo, dado que a finales del año pasado levantamos una encuesta y la iglesia respondió a esta encuesta pidiendo que se abriera un ciclo de profecía bíblica. Hace poco más de 4 años, cuando su servidor llegó a pastorear la Iglesia de Dios en la colonia Providencia, iniciamos este ciclo de profecía bíblica. Duró aproximadamente 6 meses. Ya lo habíamos abordado hace algunos años. Y a petición de la iglesia volvemos a abrir este espacio de profecía bíblica. Y es la razón por la cual le invitamos a que no falte a estos cultos, dado que vamos a ir dando seguimiento sábado a las diferentes profecías bíblicas. En este trimestre estaremos abriendo el espacio de las profecías principalmente del Antiguo Testamento, desde las más antiguas que encontramos en la palabra de Dios. El próximo trimestre estaremos abriendo las profecías del Nuevo Testamento. Con esto damos cauce a la petición de la iglesia, y también de esta manera queremos que usted se sienta bendecido, se sienta cobijado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, porque nos preguntamos, ¿qué importancia tiene para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, la profecía bíblica? ¿Cuál es la importancia? Bueno, queremos hacer principalmente estas precisiones. En el mundo existen muchas religiones, hermanos, ¿sí? Pero que incluso no son cristianas, y que de igual manera hay religiones tan antiguas como el judaísmo mismo, y más antiguas que el cristianismo, las existen, hermanos, ¿sí? Las cuales también tienen libros sagrados, libros en donde se expresa la palabra a su punto de vista, palabra sagrada o la palabra divina en las diferentes religiones. Por ejemplo, queremos compartir algunas de las religiones que hay, porque si nosotros decimos el cristianismo, la tercera parte de la humanidad practica el cristianismo, y nosotros decimos que gran parte del cristianismo no se basa en la palabra de Dios, cuanto más las religiones que no son cristianas. Bueno, aquí alguien diría, bueno, si tú hubieras nacido en un país hindú
o musulmán, o en un país donde se practica el budismo, por ejemplo, pues tú practicarías esa religión, tú creerías en sus libros sagrados. Y bueno, aquí es donde vienen los grandes debates de las grandes religiones tan antiguas, incluso más antiguas que el cristianismo, ¿sí? Y que el día de hoy nos preguntamos, bueno, todo esto, ¿por qué es importante analizarlo? Bueno, fíjese cuántas, voy a mencionar solamente algunas quizá de las más importantes, no son todas, y los libros sagrados que manejan estas religiones. De lo que nosotros conocemos y que es algo muy común, el judaísmo. El judaísmo, que no es la misma religión de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios nace del pueblo judío, pero que no tiene las mismas prácticas. El cristianismo tiene su fuente en el judaísmo, pero han cambiado muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando funda su iglesia, ya hay cambios radicales. El judaísmo en la actualidad ha tenido muchos cambios y muchas divisiones, pero si hablamos del judaísmo más puro y ortodoxo que existe en la redondez de la tierra, los libros sagrados que tiene el judaísmo son dos. La Torá, todos conocemos la Torá, son los primeros 5 libros que también en nuestras Biblias están, los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos de Moisés, lo que conocemos como el Pentateuco, y también ellos tienen como un libro muy sagrado, el Talmud, que tiene todos los preceptos y las discusiones de rabinos para poder entender la ley de Dios, que es los libros del Antiguo Testamento. Lo que ellos le llaman la ley no es el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos en la actualidad. Hay una cantidad diferente de libros. Ya han ido cambiando algunas cuestiones. Pues bueno, podemos considerar al judaísmo como una de las religiones antiguas que tiene sus libros sagrados y que no son los mismos exactamente que nosotros manejamos, la Torá y el Talmud. También hay otra religión que tiene también sus orígenes en lo mismo que hemos visto del judaísmo. Se conoce como el Islam. Toda la Liga Árabe, la Liga Musulmana, tiene por religión el Islam y tiene como su libro sagrado el Corán, escrito por su profeta Mahoma. Una religión también cuyo libro, el Corán, en sus inicios tiene partes muy parecidas, de hecho, muy parecido en su origen a lo que conocemos como el Génesis en sus primeros capítulos, pero que después cambia completamente el destino de esta religión, teniendo por Dios a Alá, y ya no tiene prácticamente pues la base que tiene el judaísmo. Otras religiones que existen en el mundo, el hinduismo, hay libros, ellos también tienen libros sagrados como el Ramayana o el Upanishad, que son sus libros sagrados. También los 4 Vedas, que son libros que componen sus libros sagrados. Sus profetas, que también tienen orígenes divinos, como Rama, como Krishna, hablan de la reencarnación. Pues también es una religión que en el mundo existe, hermanos, y que en estos libros sagrados traen historias que cuando uno las lee se maravilla por todo lo que se escriben en sus libros sagrados. También conocemos el budismo, cuyo profeta Buda, ¿verdad?, escribe libros sagrados como el Tipitaka o el Canon Pali, que son libros sagrados que hablan acerca de la conducta
y de los dioses que existen en esta religión. Si nos vamos hablando de lo más antiguo o de lo más moderno, entre lo más antiguo que conocemos, existe la religión que en el antiguo Egipto se practicó, cuyo libro sagrado se conoce como el libro de los muertos, hermanos, ¿sí? Y que ellos hablan acerca de lo que acontece después de la muerte. Tenían toda una serie de rituales para los muertos y que vemos que aún en las pirámides que actualmente existen allá en Egipto, se hacían grandes rituales y se hacían toda una serie de procesos, porque en su credo religioso solamente se iniciaba un viaje, ¿verdad? Para el más allá. Bueno, esa es de las religiones más antiguas, y este libro, conocido como el libro de los muertos, es un libro que se encontró escrito en las paredes de estas pirámides antiguas del antiguo Egipto. De las religiones más modernas, que también tienen sus libros sagrados, lo conocemos, no tiene más de 200 años, el libro del Mormón, que da origen a una religión moderna. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los conocemos como los mormones, y es un libro que para ellos es un libro sagrado y que también cuando uno lo lee, habla de cosas fantásticas, que habla de otros mundos, que cuando uno lo lee, pues también se queda maravillado por toda la información que viene en esos libros. Hay otros libros, muchos otros libros más. Ya solamente comentaremos. Yo recuerdo algunos que leí en la secundaria, que también en nuestro México hubo religiones que tenían sus libros sagrados, como la cultura maya. ¿Quién no leyó el Chilam Balam o el Popol Vuh? Yo los recuerdo, los leí los dos en secundaria. Son libros sagrados y me acuerdo que a mí me gustaron mucho cuando los leí por toda la información fantástica que tiene todos estos libros. Y finalmente, el cristianismo, que prácticamente la mayoría del cristianismo, no todo es 100% basado, pero la mayoría del cristianismo dice basar su fe en un libro conocido como la Biblia. Ese es el caso de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, cuyo fundamento de fe número 1 se conoce como la Biblia. Y aquí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿lo que la gente dice es verdad o no acerca de que, pues bueno, si hubiéramos nacido en un país diferente, en donde se practica una religión diferente, pues creeríamos como se enseña en ese lugar, tal cual como nos ha acontecido a muchos de nosotros que nacimos en nuestro México, en la Iglesia de Dios, y pues hemos creído pues en lo que se nos ha enseñado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha creído la Iglesia de Dios y lo que han creído otras doctrinas cristianas o lo que ha creído otras religiones tan antiguas como el hinduismo, que data de antes de Cristo Jesús, o el budismo, o el islam, las religiones del antiguo Egipto, etcétera, etcétera, etcétera? La diferencia principal se basa en que todos tienen sus libros sagrados, todos tienen su libro en donde se describe su fe, su doctrina, su religión, pero a diferencia de todos los libros sagrados, la Biblia, que significa libros y que está compuesta en el Antiguo Testamento por 39 libros escritos que datan desde el año 1500 antes de Cristo Jesús, y que desde entonces hasta el Nuevo Testamento, que son 27 libros o cartas o epístolas escritas, prácticamente todas ellas en el siglo I de la era cristiana. Este libro es el único
que entre todos los libros sagrados que hay en la tierra, que contiene profecía. Y que eso hace una gran diferencia. No solamente hablar de los dioses, de la reencarnación o de las creaciones, como lo describen estos libros, sino que además hablar y retar a los otros dioses y a las otras religiones para decirles, si son dioses, pues que expongan sus argumentos, como lo hace la Biblia. Leíamos hace un momentito que el mismo Dios reta a estos dioses, reta a estos libros para que exhiban sus fundamentos. La razón, nosotros al estudiar la palabra de Dios, vemos que el autor, el escritor de este libro sagrado, la misma Biblia lo describe. Segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Y con esto damos inicio a nuestro estudio, la profecía bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. El apóstol Pedro va a hablar de la Biblia, de la palabra, lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Y se le da más, o se le da el nombre de palabra de Dios por lo siguiente. Verso 20 de segunda de Pedro capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Es decir, la Biblia o la palabra de Dios no se escribe con la libertad de que cada quien lo lea y lo entienda como quiera. No, la palabra de Dios no es de particular interpretación. Verso 21. Porque la profecía, la palabra de Dios, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios da testimonio. Otra diferencia grande, mientras que todos los libros sagrados, sus autores se dan a conocer como autores que estuvieron en esta tierra y que muchos de ellos se conoce dónde están sus sepulcros. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, dando a entender con esto la Biblia que el autor de la palabra de Dios no es otro, sino el mismo Dios, al cual conocemos como Espíritu. Allá en Juan capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y también la palabra de Dios se recomienda, sed pues vosotros santos, porque yo soy santo, dice el Dios de Israel. De tal manera que al Padre infinito y eterno se le conoce también como Espíritu Santo, porque nuestro Dios santo es. Y si el apóstol Pedro nos está diciendo que la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ciertamente ellos fueron un medio a través del cual se escribe físicamente la palabra de Dios, pero el autor intelectual no es otro, sino el mismísimo Dios. De tal manera que la misma Biblia da testimonio de ello. Por eso los libros sagrados, el conjunto de libros que estudiamos en la actualidad, que usted tiene la bendición de tener en sus manos y estudiar la palabra de Dios, es el mismo Dios el que está hablando, el que está mandando el reto, el que está cuestionando y que en nuestra lectura inicial
cuando está lanzando promesas hermosas de bendición sobre Israel, de protección, de cuidado. También se presenta y manda el reto en medio de un Israel que ha caído en la idolatría. Dice el Señor a la casa de Israel, Isaías capítulo 41, del verso 20 al verso 24, cuando el Señor le está dando a entender a Israel que conozca, que se haga entendido, que tenga entendimiento de lo que realmente está aconteciendo. Isaías capítulo 41, del verso 20 al verso 24, el Señor reta, y ya entre ellos, algunos de los dioses que acabamos de comentar y de los libros sagrados que acabamos de comentar, ya existían estas religiones y otras más, y el Señor les dice, porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, que el Santo de Israel lo crió. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Exhibid vuestros fundamentos, dice el Rey de Jacob. El reto es para los dioses. El reto es para los libros sagrados. El reto es para sus profetas. El Señor dice, verso 22, traigan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Fíjese cómo el Señor manda el reto. Díganos lo que aconteció desde el principio. Díganos lo que ha de venir. Si son dioses, si son realmente dioses, lo conocerán. Verso 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Y si no, a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Y el Señor llega a esta conclusión. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras de vanidad, abominación, el que os escogió. La palabra de Dios, la Biblia, es el único libro sagrado entre todos los libros sagrados que hay en la redondez de la tierra, que tiene profecía bíblica, que tiene profecía y que además, para nuestra maravilla, tiene profecías cumplidas. La profecía la podemos entender como profecías que da nuestro Dios, que ya se pudieron haber cumplido o que pudieron todavía no haberse cumplido. Así podemos clasificar inicialmente a la profecía y separarla entre profecías cumplidas y profecías no cumplidas, porque de las dos hay en la palabra de Dios. También podemos entender que la profecía puede hablarse de forma literal, tal cual como se está hablando, el Señor anuncia lo por venir, pero también al Señor le gusta darle ingredientes de misterio, y muchas de las profecías bíblicas no se hablan a las claras, se hablan en misterios, por lo cual también hay profecías que se entienden de manera literal, clara, y hay profecías en misterios que queda para el estudiante de la palabra de Dios entender el misterio o los misterios del reino de los cielos. Vea cómo el Señor se anuncia de manera clara y abierta. No está escribiendo ahí solamente el profeta Isaías,
quien está hablando es el mismísimo Dios. Isaías capítulo 46, del verso 9 al verso 11. Aquí mismo el profeta Isaías nos da esta expresión maravillosa de la palabra de Dios. Aquí no habla el profeta. En la gran mayoría del profeta Isaías, el que está hablando directamente es el mismo Dios, y este es el que nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, no hay más Dios, nada hay a mí semejante. Vea el poder, la certeza con la que el Dios Todopoderoso se está expresando y se está retando y está hablando sin dejar ningún lugar a dudas. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Helo pensado y también lo haré. Se muestra como Dios todopoderoso. Él hace, Él dice y lo hará. Así que de esta manera el Señor se mostró en la antigüedad. ¿Y por qué es importante la profecía bíblica? Vamos a imaginarnos aquel momento en el que el Señor habla al hombre en la antigüedad. Vemos que el hombre es disperso. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, habiendo vivido entre una nación idólatra, ellos conocieron de la antigua religión egipcia. Ellos conocieron del libro de los muertos y conocieron de muchas otras religiones y prácticas idólatras. Cuando Israel sale de Egipto, el Señor tiene mucho trabajo que hacer y tiene que instruir, tiene que educar, tiene que conformar a un pueblo que no se disperse y que tenga una unidad. Por eso la palabra de Dios nos dice, allá en Proverbios capítulo 29, verso 18. Proverbios capítulo 29, verso 18. La palabra de Dios nos dice la importancia de la profecía. Sin profecía, el pueblo será disipado. Mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Si no se hubiera mostrado la mano poderosa de Dios y el Señor no hubiera dado promesas a Israel, quizá al salir de Egipto ya muchos se querían regresar, ya muchos querían volver a Egipto, muchos, aunque habían visto los milagros y las maravillas del Señor, habían visto cómo se había abierto el mar, habían visto cómo había descendido fuego que había detenido a los carros de Faraón. Habían visto cómo el Señor los había guiado de noche, una llama de fuego, de día una nube. Habían visto cómo el Señor en el desierto los alimentó con pan, un pan que el hombre no conocía, llamado maná, y tantas maravillas, y aún así muchos se querían regresar a Egipto. Sin profecía el pueblo será disipado. El Señor les da profecía, les da promesas, les da una palabra que los mantiene unidos con un proyecto en mente, que es ir a cumplir lo que el Señor le había prometido a Abraham, el gran patriarca. Es una de las profecías que vamos a estudiar, porque es una profecía, una promesa que el Señor le hizo a Abraham.
Y dice la palabra de Dios, sin profecía, el pueblo será disipado. Por eso es tan importante la profecía para la casa de Israel. Y nosotros hoy podemos entender, hermano, que la profecía bíblica, siendo la palabra de Dios, la Biblia, el único libro que tiene profecías cumplidas y profecías que nos están dando un norte, un camino de lo que habrá de acontecer a la redondez de la tierra, vemos en la palabra de Dios dos cosas maravillosas. La profecía es la prueba veraz de la existencia de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador del cielo y de la tierra. Y la profecía, además, nos habla de la veracidad de las escrituras. La profecía en sí misma da a entender que el autor de la palabra de Dios no es otro, sino el mismísimo Dios, el cual no miente y dice al hombre que estudia su santa palabra, bienaventurado. Así que la palabra allí está. Si tomamos el ejemplo de Israel, que en la antigüedad abrazó la palabra de Dios, que el Señor le dice a Moisés, empieza a escribir. Y los primeros 5 libros sagrados del judaísmo, conocido como la Torá, que son parte de la Biblia que el día de hoy nosotros estudiamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá judía, para nosotros esos 5 libros, Moisés los escribe mientras Israel está en el desierto. Después, ahí en ellos hay hermosas promesas para Abraham, que ahí quedaron registradas, y para Israel. Cuando el Señor manda ahora a Josué a introducir a su pueblo para conquistar la tierra prometida, nuestro hermano Isaac nos ha venido explicando, y ahí está la importancia de la conquista, porque fue una promesa de Dios para Israel. Cuando ya al final de sus días, Josué, el gran líder militar, ya habiendo conquistado gran parte de aquella tierra, hace una reflexión porque él entiende que ya son sus últimos días. Josué convoca a todo Israel y les dice lo siguiente. Libro de Josué, capítulo 21, verso 43 al verso 45. Después de los primeros 5 libros de la Biblia, viene el libro de Josué justamente. Josué capítulo 21, del verso 43 al verso 45, dice la palabra de Dios lo siguiente. Así dio Jehová a Israel toda la tierra. Pero fíjese cuál tierra. La tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla y habitaron en ella. Además, Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Déjeme decirle, hermano, que conquistar la tierra de Canaán no era algo nada sencillo, era una ciudad era una tierra de naciones, de ciudades amuralladas, de ejércitos poderosos. No se atrevía cualquiera a ir a conquistar aquella tierra. Los primeros espías que envió Israel, que envió Josué, que envió Moisés, tuvieron miedo al ver a aquellos hombres poderosos y gigantes. Esta semana vimos
de una manera maravillosa, sin espada. Nuestro Dios derrumba las murallas de Jericó con su poder, para que nadie diga que el Señor no era con Israel. Y al final de la conquista, dice el verso 45, Josué lo reconoce. Josué es un testigo fiel y dice, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que dijo Dios, todo lo que dijo Jehová, todo se cumplió. Nada faltó. Todo se cumplió. Y Josué está dándole al pueblo de Israel una unidad. Tenemos un Dios que habla y cumple. Tenemos un Dios que nos da promesas y el Señor las cumple. Nos está dando una tierra donde poder vivir y tener la bendición que solamente viene de Dios. Josué capítulo 23, unas páginas adelante, verso 14. Josué reconoce que ya él está para morir y dice Josué a la casa de Israel, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. Todo lo que el Señor prometió, todo lo que nos dijo que iba a suceder, sucedió. Todo lo que nos dijo que iba a acontecer, aconteció. Todas sus profecías, todas sus promesas se cumplieron. Y ahí está la importancia de la profecía bíblica. Otro importante personaje de la palabra de Dios que lo reconoció años después, el rey Salomón, cuando está consagrando el templo de Jerusalén, cuando Israel no solamente ha llegado a conquistar una tierra, sino ha llegado a ser una nación grande. En tiempo de Salomón, Israel llegó a ser potencia entre todas las naciones que lo rodeaban. Todos querían conocer al rey Salomón. Todos querían conocer la tierra de Israel por la grandeza y porque se decía que el Dios Todopoderoso era con ellos. Libro primero de los Reyes, capítulo 8, versos 54 al verso 56. Libro primero de los Reyes, capítulo 8, verso 54 al verso 56. Salomón está orando para dedicar el templo de Jerusalén, templo que el Señor no le permite al rey David construirlo, pero sí le permite a su hijo Salomón hacerlo. Y dice el libro primero de los Reyes, capítulo 8, versos 54 al 56. Y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todo lo que el Señor expresó, todo lo que el Señor nos prometió,
cuando no éramos nada, cuando no teníamos tierra, cuando no teníamos educación, cultura, cuando éramos un pueblo de esclavos. Todo lo que el Señor prometió por medio de Moisés se ha cumplido. Israel llega a ser una potencia, un pueblo grande entre todas las naciones en los tiempos de Salomón, el rey más renombrado cuando se ve la gloria, la grandeza de Israel. La profecía sirvió a Israel para mantenerlo unido, para unificarlo, para darle un propósito, para encaminarlo a que pudiera alcanzar esa grandeza que el Señor había prometido a la casa de Israel. Dios anuncia a Israel lo porvenir, muestra su grandeza, lo unifica, e Israel pone su confianza y pone su fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, que el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y de esta manera inicia una historia hermosa. Ya la hemos estudiado anteriormente, los patriarcas, y allí se da una historia maravillosa. La historia que el judío todavía hasta el día de hoy narra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, ¿sí? Pues bueno, vemos qué importante fue la profecía para la casa de Israel. Hoy podemos entender que toda esta profecía bíblica a ellos los ayudó y los encaminó para llegar a ocupar su lugar entre las naciones en aquella tierra prometida. Para nosotros, para la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo Jesús fundó sobre la faz de la tierra, la profecía bíblica también es de suma importancia. Hoy, muchos dicen que ya no hay que estudiar profecía, que ya no hay necesidad de estudiar profecía. No, hermano, craso error, terrible error, ignorar las escrituras y el poder de nuestro Dios. Porque justamente la profecía es la que distingue a nuestro Dios del resto de los dioses que no son nada, como dice el Señor. Justamente la profecía distingue la palabra de Dios, la Biblia, del resto de los libros sagrados como un libro veraz, cuyo autor es el mismísimo Dios Todopoderoso. Y además, un mensaje muy especial que nunca debe pasar por alto para todo estudiante de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es ese mensaje? Dice el profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Algo que es muy importante entender, porque quizá quienes no lo recomiendan no lo han entendido. Piensan que no tiene razón de ser. No, hermano. Dice Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, el Señor quiere que su pueblo, el Señor quiere que sus hijos conozcan estas cosas, estos secretos, estos misterios, lo que viene hacia adelante, lo por venir. Es importante que lo sepamos, dice el Señor. ¿Para qué quiere el Señor que sepamos las cosas que están por venir, que están por cumplirse? ¿Por qué es importante para nosotros conocerlas? Vea por qué. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1,
verso 19. Y el apóstol Pedro nos da una respuesta muy certera. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual, y fíjese lo que dice Pedro, hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más permanente. Tenemos la palabra de Dios que anuncia lo por venir y que hacemos bien, dice el apóstol Pedro, si haces bien, si estás atento a esta palabra profética. Tienes que estar atento a lo que el Señor anuncia. Tienes que estar atento a lo que el Señor nos está avisando a través de sus profetas, porque el Señor no hará nada sin anunciarlo a sus profetas. Y si tenemos este conocimiento, debemos estar atentos a esta palabra profética que nos está anunciando lo por venir. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 al verso 6, también en la pluma inspirada del apóstol Pablo se da esta palabra y se da este consejo. Y además, de alguna manera, se reconoce lo que debe de estar sucediendo en el pueblo de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 al verso 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Dios lo que debe de ser una realidad. Mas vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, si tienes la palabra profética más permanente y estás atento a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como dice Pedro, estoy hilando los dos textos, dice el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, el futuro, el porvenir, os sobrecoja como a ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Si ya estamos viendo en la palabra de Dios, en la profecía bíblica, que el Señor nos está anunciando tantas cosas que están por cumplirse, mal haríamos en ignorar la palabra de Dios, mal haríamos en dormirnos ignorando las cosas que están por suceder a la redondez de la tierra. Debemos estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque de esta manera tendremos pleno conocimiento de todas las cosas que vendrán y que sobrevendrán a toda la redondez de la tierra. Y el Señor de esta manera nos da los siguientes consejos. Uno de estos consejos, ya la iglesia de Dios a lo largo de este año lo debió haber puesto en práctica, lo debió haber puesto a consideración, porque la palabra de Dios nos lo viene anunciando. Hace algunos meses estudiamos los avisos previos al regreso de Cristo Jesús a la tierra, y dentro de esos avisos se hablaba justamente de mortandad, de situaciones complicadas para todo el mundo. Y vea lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Para qué nos debe de servir la profecía bíblica? Proverbios capítulo 22, verso 3. Proverbios capítulo 22, verso 3. Si la palabra de Dios nos lo está anunciando, si la palabra de Dios nos lo está avisando, dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3.
El avisado ve el mal y escóndese, mas los simples, los ignorantes, los que están en tinieblas, los que no tienen el conocimiento de Dios, pasan y reciben el daño. Para eso el Señor nos está dando su santa palabra. Para eso el Señor nos está anunciando lo que va a acontecer. Y si la palabra de Dios nos está diciendo que va a haber cosas, ya las hemos, algunas de ellas estudiado, va a haber plagas, va a haber pestes, va a haber guerras, va a haber muchas religiones que se van a decir cristianas, va a haber persecución. Hermano, ya nos lo está anunciando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser avisados, entendidos, para comprender que esto va a pasar. Yo veo que todavía se piden oraciones para que no haya guerras. No, hermano, el Señor nos lo está diciendo. Yo hablé y lo haré. El Señor nos lo está diciendo, va a haber plagas, va a haber pestes. ¿Podemos pedir para que el Señor no lo mande? No, ya está escrito en la palabra de Dios. Ya está anunciado. Más bien el Señor nos lo está avisando para que sepamos que esto sobrevendrá y para que podamos avisadamente cuidarnos, escondernos, saber que el peligro está latente. El avisado ve el mal y se esconde. Isaías nos lo anuncia de la siguiente manera. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 20 y verso 21. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 20 y verso 21. Este Dios todopoderoso que está anunciando lo por venir, le dice a su pueblo: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. ¿Podemos pedir para que Dios no mande plagas? ¿Para que Dios no mande mortandad? No, hermano, está anunciado. ¿Podremos pedir para que el Señor no mande guerras? No, hermano, está anunciado. ¿Podemos pedir para que no haya hambre en la tierra? Ya está profetizado, hermano. Más bien, debemos nosotros avisadamente actuar con prudencia. Y si sabemos que además va a haber falsos cristos y engañarán, si es posible, aún hasta los escogidos, hermano, nosotros tenemos que ser prudentes. Solamente dejarnos guiar por la santa palabra de nuestro Dios, que nos anuncia, que nos avisa y que además da testimonios grandes como la profecía bíblica. Da grandes anuncios, profecías bíblicas ya cumplidas que vamos a estudiar a lo largo de este ciclo. Profecías que todavía están por cumplirse y que vale la pena estar atentos a la santa palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Y vea otra última recomendación para la iglesia de Dios. Cuando se habla de la grande ramera, para que no le quede ninguna duda, la grande ramera, mujer en la palabra de Dios, es religión, iglesia. Es una iglesia que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Nosotros la hemos identificado con claridad. La religión que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, con sus doctrinas paganas inmundas, predicando cosas contrarias
a lo que está escrito en la palabra de Dios. La conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sus diferentes versiones que también se han dado a conocer. Apocalipsis capítulo 18, del verso 1 al verso 5, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía, y esta es profecía para la iglesia de Dios: salí de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hoy todavía se están hablando mentiras. La Semana Santa, el Señor muere en viernes y resucita en domingo. Parte de las mentiras que predica esta religión, esta doctrina, y que además muchas doctrinas falsas, los falsos cristos predican la Semana Santa en todo el mundo. Ya es una realidad que nos anuncia, y el Señor nos dice: sal de todo esto, no te dejes engañar por todas estas mentiras, por todas estas maldades. Engañan para perjudicar al hombre. ¿Ve usted la importancia de estudiar la profecía bíblica, hermano? ¿Ve usted en ello interés, bendición, poder estudiar la profecía que nos anuncia lo por venir y dar testimonio de nuestra fe? Porque el Dios en el que hemos creído es un Dios todopoderoso. Los demás dioses, el mismo Dios lo dice, son nada. Y la palabra de Dios nos anuncia lo por venir y lo antiguo, lo que ha acontecido. Parte de las profecías que estudiaremos el siguiente trimestre, pero que es importante meditar en ello. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, entre las que estaremos estudiando, y por eso le pedimos a la iglesia de Dios, cuando se pida hacer oración, no pida por la paz del mundo, hermano. No pida, por favor, para que no haya plagas, muerte o hambre. Son cosas que ya están anunciadas. Y vea quién fue el que las anunció. Mateo capítulo 24, del verso 3 hasta el verso 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: y sentándose él, nuestro Señor Jesucristo, en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El primer profeta que anuncia lo por venir en la era cristiana es nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Las falsas doctrinas cristianas. Verso 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Aquí, hermano, ya lo dijo el Señor, va a haber guerras. Es menester que esto acontezca. No pida por la paz del mundo. El Señor nos está anunciando las cosas que son menester que sucedan antes de su regreso. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino,
Y además de las guerras, habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares, todas estas cosas, principio de dolores. Apenas está iniciando, dice el Señor, no pida porque no haya pestes, porque no haya plagas, porque no haya virus. El Señor lo está anunciando. Si nosotros en algo podemos ayudar, ayudemos. Es nuestra labor, pero no pidamos por algo que el Señor está anunciando. Verso 9 al verso 14. Y además el Señor nos dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las gentes, y hasta entonces vendrá el fin. ¿Le parece a usted que el Señor en estos tiempos ya nos está avisando de todo lo que vendrá a la redondez de la tierra? ¿No cree usted que es importante estar atentos a la palabra de Dios? Solamente nosotros podemos decirle, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual haremos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí mismo Mateo 24, verso 35, porque el Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo invitamos a que esté atento. Ciclo de profecía bíblica. La próxima semana iniciamos con la profecía antigua y de esta manera damos inicio para que estemos atentos a la bendita palabra de Dios. Espero que el Señor le bendiga, hermano. Paz a vosotros.